Ok, bueno, pues ya vamos a comenzar en unos momentos más. Vamos a pedirles que si usted nos está viendo, pues nos diga si se está viendo correctamente, si se está escuchando también de la misma manera correctamente. Si no es así, pues que nos lo haga saber a través del Facebook de nuestro hermano Jonathan Iván, o también de el Facebook de un servidor, Abel Salinas González, o a través de Ustream. Vamos a estar haciendo algunos comentarios antes de comenzar, para darle la honra, la gloria a nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros, en verdad le agradecemos, pero no se le olvide compartir este link para que todos y cada uno de nosotros podamos salir edificados en esta noche. Vamos a aprender juntos de la palabra de nuestro Dios y vamos a hacerlo para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Mi nombre es Abel Salinas, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, pues mi nombre es Eduardo Salinas. Y pues la verdad, como decía nuestro hermano Abel, se les da la bienvenida a su programa ¿Quién lo dice? En esta noche pues vamos a estar tratando un tema de mucha importancia. Y no con esto pues decir que los demás temas no hayan sido de importancia, pero en este tema pues nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Si estamos participando de la cena del Señor como debe de ser correctamente, o lo estamos haciendo incorrectamente de acuerdo a las Escrituras. Pues les pedimos que compartan el enlace, que nos acompañen con sus Biblias en sus casas, ya que los textos se van a estar viendo por la pantalla, pero pues aún así necesitamos que nos acompañen con sus Biblias para que pues empecemos a leer un poquito y también pues aprendamos un poco más acerca de estos temas. Y les pedimos que tengan su libreta a la mano también para apuntar, porque este tema va a ser de mucha importancia, ya que pues varios o a veces desconocemos, siendo ya aún perteneciendo a la Iglesia de Cristo, pues desconocemos cómo vamos a estar participando correctamente de la cena del Señor. Bueno, pues a mí me dicen Alex, pues mejor conocido, y pues así me quiero presentar, y pues vamos a dejar que nuestro hermano Johnny comente algo. Bueno, buenas noches, y en lo particular nuevamente me da bastante gusto estar aquí en un programa más de ¿Quién lo dice? Bueno, ya han sido bastantes programas los que hemos hecho, gracias a Dios pues sí han sido de gran bendición, han tenido grandes frutos estos programas que se han estado haciendo, y pues sobre todo ahorita en esta hora, como decía nuestro hermano Alex, un programa que va a ser especialmente acerca de la cena del Señor. Bueno, pues en lo particular a mí me interesa mucho este tema porque prácticamente como cristianos decimos ser la iglesia verdadera, muchos decimos ser los verdaderos cristianos, y muchas veces ni sabemos por qué estamos participando de la cena del Señor, por qué cada semana, o por qué una copa, o por qué un pan, y todo esto lo vamos a estar viendo hoy. Y para que usted, si está en casa y ya está viendo, bueno, traiga su libretita y apunte estos textos, para que si a usted le preguntan, usted tenga cómo decirles a los demás que nosotros participamos de la cena del Señor como lo marca la palabra. Y pues buenas noches, y nos gustaría que usted empezara a comentar, empezar a decir dónde nos acompaña, desde dónde nos está acompañando y cómo se llama, y sobre todo pues comparte el enlace, no le cuesta nada ponerle ahí en compartir, y nada más sin que le ponga usted nada más para que las demás personas vean que ya estamos empezando aquí en Quien lo dice. Dios le bendiga y tenga excelente noche ahorita para poner atención. Ok, bueno, pues vamos a tratar de comenzar en unos momentos más. Únicamente vamos a hacer unas pautas, pero sí, por ejemplo, comentar que hay muchas personas, inclusive hoy en nuestros días, que hablamos de grupos religiosos que están participando de la cena del Señor, a veces cada año, cada mes, cada 3 meses, o simple y sencillamente pues lo hacen de una forma, ¿verdad?, que no consideran la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor Jesús siempre dijo a través de la palabra: haced esto en memoria de mí. Es decir, que tenemos que ver cuál es el significado real de tomar la cena del Señor. También es bien importante no solamente el día que nosotros tomamos de la cena del Señor, sino también cómo estamos participando de la cena del Señor, es decir, la forma en cómo lo dejó el Señor, la manera en cómo ordenó, es bien importante. Recordemos que las iglesias de Cristo siempre se han caracterizado por decir que hablan donde la Biblia habla y callan donde la Biblia callan. Bueno, pues es precisamente en esta hora donde vamos a tratar de averiguar si es verdad que estamos hablando donde la Biblia está hablando y estamos callando donde ella calla. Que no dejemos que nuestra mente, nuestro pensamiento pues vaya más allá
de lo que está escrito, ya que eso es lo que causa la división hoy en nuestros días, el estar pensando, el estar creyendo que quizás de esta forma Dios le agrada, quizás de esta forma Dios se agrada de la adoración, de la alabanza, del canto, de la ofrenda y muchas otras cosas más que hablamos dentro de la adoración al culto a nuestro Dios. Pues en esta noche vamos a tratar de averiguar a través de la palabra del Señor juntos, así que le pedimos que usted participe, pedimos que usted tome también su Biblia y que también nos haga sus comentarios para saber, por supuesto, qué es lo que dice Dios a través de su palabra. Y bueno, pues la pregunta surge en esta noche, ¿verdad? Y yo creo que todos lo estábamos esperando en algún momento. ¿Por qué es tan importante utilizar una copa en la cena del Señor? ¿Sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué creemos con todo nuestro corazón que de acuerdo a las Escrituras, pues es el Señor mismo el que nos manda esto? Vamos a ver en este momento, pero antes de eso, pues vamos a hacer siempre una primera oración. Vamos a empezar, como decimos, con el pie derecho y de esta forma, pues vamos a pedirle a nuestro Señor que Él sea el que nos ayude en esta noche para poder predicar y aprender juntos de su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí en su lugar donde se encuentra, ahí en su casa. Le invitamos a que junto con nosotros estudiemos, pero también oremos en esta noche. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, morador del cielo, de todo lugar, gracias Padre le damos en esta noche porque usted es bueno, es bondadoso. Gracias Señor porque en esta noche nos está mostrando a través de su palabra lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer como cristianos. Le pedimos Padre la sabiduría, pero sobre todas las cosas Padre que hablemos donde su palabra habla y callemos Señor donde ella calla. Suplicamos en todo momento que en cada uno de los versículos que vamos a leer, que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón para poder Señor aceptar su mensaje. Gracias Padre porque en esta hora está con nosotros. Gracias Señor porque a través de su palabra podemos ser guiados a toda verdad. Todo esto, Padre, se lo agradecemos, se lo pedimos en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar directamente con lo que Dios dice a través de su palabra. Y alguien pregunta, bueno, pues ¿quién dice que es tan importante hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla? Vamos a leer primero ahí en el libro de 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo a la cual pertenecemos, siempre tiene esta característica. Es decir, que ella no piensa más allá de lo que está escrito, porque esto causa una división, esto causa que a veces se divida la congregación o aún muchas iglesias dentro de la hermandad. Vamos a ver qué dice el libro de 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. El libro de 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. Dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que no está escrito. Bueno, No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Bueno, pues ¿qué es lo que dice Dios a través de su palabra? Y aquí la pregunta es ¿quién lo dice? Bueno, pues Pablo mismo lo está diciendo ahí en el libro de 1 Corintios, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 6. Dice que esto, hermanos, se ha presentado como ejemplo por amor a vosotros, entre mí y en Apolos, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No podemos en realidad pensar más allá de lo que está escrito. Leamos también la primera carta de Pedro, allí en el capítulo 4, versículo 11. De la misma manera el apóstol nos enseña, nos amonesta a que todo aquel que hable, todo aquel que sea el que ministre de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice así: Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria
y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues ¿qué es lo que dice Dios a través de su palabra? Él dice claramente que ninguno de nosotros tiene el derecho de pensar más allá de lo que está escrito. A través de Pablo, él mismo lo dice. Pedro, de la misma manera, dice que si alguien habla, hable de acuerdo a la palabra de Dios. Si alguien ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado. Así que si una persona no habla de acuerdo a la palabra de Dios, no está yéndose de acuerdo a lo escrito, dice la Escritura, bueno, pues simple y sencillamente no está agradando a Dios, no le está glorificando, no le está ensalzando, no está cumpliendo, en pocas palabras, su voluntad. Así que la iglesia del Señor tiene que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito, tiene que aprender también a hablar donde la Biblia habla y a callar donde ésta calla. Por esa razón la pregunta nuevamente surge en nuestra mente y la pregunta es: ¿por qué es tan importante utilizar una copa en la cena del Señor? Vamos a leer lo que dice Mateo. ¿Quién dice que es importante? Bueno, pues Mateo lo dice ahí en Mateo capítulo 26, versículo 27. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Bueno, pues ahí en la institución de la Cena del Señor dice la palabra de nuestro Dios que, bueno, pues Jesucristo mismo al dar el partimiento del pan, dice que después de esto, Él tomó una copa en sus manos, dice en el capítulo 26, versículo 27. Vamos a volverlo a leer, hermano Alex. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella. ¿Qué dice la Escritura? Dice la palabra del Señor: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y la pregunta es: ¿quién lo dice? Bueno, pues el Señor mismo lo dice. Mateo lo escribe, Mateo lo vuelve a decir, lo vuelve a repetir una y otra vez. Cuando el Señor Jesucristo instituye la cena del Señor, dice que Él toma una copa en sus manos, Él da gracias por una copa y les dice: beban de ella todos. Es necesario que la iglesia del Señor tiene que hablar donde la Biblia habla, tiene que callar donde ella calla. Y en este caso la Biblia nos enseña que Jesús mismo tomó una copa en sus manos. Lean lo que dice también el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 23. Estas son citas que ni usted ni yo prácticamente desconocemos. Por el contrario, las conocemos perfectamente. Pero vamos a volver a leerlas en Marcos, capítulo 14, versículo 23. Dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el Señor Jesús, tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Recuerde, tenemos que hablar donde la Biblia habla y tenemos que callar donde ella calla. En este caso, ¿quién dice que Jesús tomó una copa en sus manos? Bueno, pues Mateo lo dice. También, por ejemplo, Marcos lo vuelve a repetir allí en Marcos 14, 23, que acabamos de leer, que dice claramente que, y tomando la copa, les dio diciendo: tomad, en este caso, habiendo dado gracias, y les dio y bebieron de ella todos. Leamos Lucas capítulo 22, versículo 20. Vamos a leer qué dice Lucas capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mateo y Marcos y Lucas no se pueden contradecir. Dice la palabra de nuestro Dios, ahí como lo menciona nuestro hermano Alex en Lucas capítulo 22, versículo 20, de igual manera, es decir, de la misma forma, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Qué fue lo que dijo Mateo? Que Jesús tomó de una copa. ¿Qué fue lo que dijo Marcos? Que de la misma manera les dio y bebieron de ella todos. ¿Qué dice Lucas capítulo 22 versículo 20? Dice la palabra del Señor: de igual manera. Es decir, que Jesús una y otra vez menciona la palabra de nuestro Dios, que tomó de una copa en sus manos. Vamos a ver ahora qué dice el apóstol San Pablo allí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 16. En la primera carta, allí en la primera carta de Corinto capítulo 10 versículo 16. Dice así: la copa de bendición que bendecimos,
no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Cuando Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 10, versículo 16, les hace esta pregunta: ¿la copa de bendición que bendecimos no es acaso, en este caso, la comunión de la sangre de Cristo? Y a lo que respondemos que por supuesto que sí. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Claro que sí. Entonces, una y otra vez la Biblia nos muestra a través de lo que estamos estudiando que es necesario participar en una copa. El Señor Jesús dijo que tomó de una copa, dio a sus discípulos, bebieron de ella todos. De la misma manera el apóstol Pablo dice que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. A lo que contestamos: claro que sí. Ahora, leamos primero a los Corintios en el capítulo 11, versículo 25. Dice así: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y el mandamiento es: haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es decir, que cada vez que participamos de la cena del Señor, que tomamos la copa en nuestras manos, que bebemos de ese fruto de la vid, recordamos la muerte, el sacrificio que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor que lo hacemos en memoria de Él, para recordarlo a Él. Entonces, si nosotros vemos esto, debemos de darnos cuenta que el Señor nos manda a cada uno de nosotros como cristianos a cumplir fielmente su voluntad. No podemos pensar más allá de lo que está escrito, no podemos, ¿verdad?, hablar donde la Biblia no habla, tenemos que callar donde ella calla. Lean lo que dice también Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 27. Dice así: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La Biblia nos enseña entonces una y otra vez, menciona la palabra copa. Lean el versículo 28, el primero a los Corintios capítulo 11, versículo 28. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, hermanos y hermanas, podemos darnos cuenta que se menciona una y otra vez la copa, esta copa, siempre en singular y nunca se menciona en plural, nunca se menciona copas, nunca mencionó Mateo, nunca lo hizo Marcos, nunca lo hizo Lucas, nunca lo hizo el apóstol Pablo. Entonces no podemos pensar más allá de lo que está escrito, no podemos decir que estamos participando de la cena del Señor correctamente cuando no vemos en la palabra de nuestro Dios que la Biblia así lo dice. Entonces, ¿quién dice que el Señor Jesús tomó una copa? Bueno, pues Mateo lo dice, Marcos también lo dice, Lucas lo repite y el apóstol Pablo lo vuelve a confirmar a través de la palabra. La primera carta a los Corintios es la enseñanza que hoy tenemos para nuestros días. Así que, hermanos, en esta noche tenemos que preguntarnos, ¿dónde están las escrituras que enseñan una copa en la comunión? Vamos a darnos cuenta en la imagen que usted tiene ahí. Bueno, pues las escrituras que enseñan una copa es Mateo 26, 27, Marcos capítulo 14, versículo 23, Lucas capítulo 22, versículo 20, Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 16, Primera a los Corintios 10, 21, Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 25, Primera a los Corintios 11, 26 y 11, 27. Cuando hablamos de copas individuales, la pregunta es, ¿dónde están las citas bíblicas donde nos enseña que tenemos que participar dentro de la comunión o de la cena del Señor con copas individuales? Vemos aquella imagen que está en interrogantes. Es decir, no hay citas bíblicas.
No hay una base bíblica que nos enseñe a nosotros como cristianos que podemos participar de la cena del Señor en copitas individuales. ¿Qué es lo que dice Dios a través de su palabra? Recuerde, si usted pertenece a la iglesia que Cristo edificó, se va a dar cuenta una y otra vez que la iglesia siempre ha tenido el lema de hablar donde la Biblia habla y callar donde ésta calla. También a no pensar más allá de lo que está escrito. Si es así, entonces, la pregunta es, ¿dónde encontramos citas bíblicas que nos puedan ayudar para participar de la cena del Señor con copas individuales? Recuerde, la Biblia nos enseña la copa. Esta copa siempre habla en singular y nunca lo hace en plural. Entonces aquí vamos a hacernos, hermanos, varias preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué hizo Jesús? Vamos a la primera pregunta. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús? Bueno, pues número 1, Él tomó de una copa. Vamos a leer nuevamente Mateo capítulo 26, versículo 27. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Mateo capítulo 26, versículo 27. Él tomó de una copa. Es el punto número 1. Dice así. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos. La pregunta, Johnny, ¿qué fue lo que tomó? La copa. ¿Y qué fue lo que dijo? Bebed de ella todos. Entonces el Señor Jesucristo dijo claramente que fue precisamente lo que mandó, que bebieran de ella todos. Él tomó una copa en sus manos y dice la Escritura, y mandó que tomaran los discípulos de ella todos. Vean lo que dice también Marcos capítulo 14, versículo 23, ya lo dijimos, ¿verdad? Pero es el punto número 1, ahí está en las citas, en el punto número 1. Así que Marcos capítulo 14, versículo 23, lo vamos a leer para poder volver a ver qué fue lo que hizo Jesús. Dicen, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Que tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. ¿Y qué fue lo que hicieron, hermano? Bebieron de ella todos. Bebieron de ella todos. No cabe duda alguna que entonces la iglesia del Señor habla donde la Biblia habla y calla donde ésta calla. Si no vemos en la Escritura copitas individuales, no vemos que Jesús tomó 1, 2, 3, 4 copas en sus manos y las repartió y las dio a sus discípulos, entonces no tenemos el derecho ni el por qué decir o pensar más allá de lo que está escrito. También punto número 1 ahí en Lucas capítulo 22 versículo 20. Vamos a leer Lucas capítulo 22 versículo 20. Estamos en el mismo punto, en el punto número 1. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. De igual manera, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Él tomó una copa. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11 versículo 25, por si quizás alguien tiene la duda, ¿verdad? Alguien en estos momentos se dirá, no, yo no creo, no estoy seguro, porque una cosa fue lo que hizo Jesús. Alguien me dijo en una ocasión, una cosa fue lo que hizo Jesús y otra cosa es lo que hicieron los apóstoles. Una cosa es el mandamiento, dicen, y otra cosa es el cumplimiento. Pero veamos lo que el mismo cumplimiento allí en 1 Corintios capítulo 11 versículo 25, Pablo le enseña a la iglesia de Corinto. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, recuerde usted que cada vez que toma usted de esa copa, dice que lo hace en memoria de Él. Es decir, para recordar a Él, para recordar el mandamiento que nos dejó Él, para recordar las enseñanzas que Él mismo nos dejó a través de su palabra. Aquel sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, tenemos que aprender nosotros también que Dios nos manda a través de su palabra a beber de una sola copa. Ahora, vamos a leer el punto número 2. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Ya vimos que primero Él tomó de una copa. El punto número 2, entonces, Él dio gracias por una copa.
vamos a ver cómo él no dio gracias por muchas copas. A veces decía alguien, pero es que yo doy gracias por mi copa, la que yo tomo, mi copa individual. Pero Jesús no hizo eso. Los discípulos no hicieron eso. La pregunta es, ¿por qué lo estás haciendo tú? Dios dice a través de su palabra que el Señor Jesús dio gracias por una copa. Lee Mateo capítulo 26, versículo 27. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Entonces Jesús dio gracias. ¿Por qué? Por una copa. Dice, y tomando la copa y habiendo que dado gracias. Vemos claramente una y otra vez lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que no podemos añadir más allá de lo que está escrito. No podemos pensar, como dice el apóstol, más allá de lo que ya está escrito, porque esta es la causa, hermanos, que nos dividimos unos contra otros. Esta es la causa por la cual la iglesia del Señor hoy está sufriendo grandes estragos, por no apegarse a lo escrito, por no hablar donde la Biblia habla y por no callar donde ésta calla, por creer y decir, pero hermano, es que yo pienso que no hay problema. Yo creo que en verdad lo que se está haciendo pues no tiene ningún significado, pero ahorita a través de la palabra nos vamos a dar cuenta que sí tiene significado. Cada elemento, cada parte de la cena del Señor tiene significado. Vamos a leer lo que dice la palabra de nuestro Dios entonces, ahí en Marcos capítulo 14, versículo 23. Del mismo punto número 2, Dios, en este caso Jesús, dio gracias por una sola copa. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. ¿Quién dice esto? Marcos lo dice. Primero vemos que Marcos dice, ¿verdad? Mateo dice, bueno, pues que Jesús dio gracias por una copa. Y Marcos, a través del Evangelio de San Marcos, él mismo dice que el Señor Jesús tomó una copa y dio gracias por una sola copa. Ahora, ¿qué fue lo que más hizo Jesús? Número 3. Les dio una copa a sus discípulos. No les dio muchas copas. Lean Mateo 26, 27. ¿Quién lo dice? Bueno, pues Mateo lo dice. Vamos a leer. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Les dio a sus discípulos una copa y bebieron de ella todos. ¿Quién lo dice? Mateo lo dice. Vamos a ver también Marcos capítulo 14, versículo 23 nuevamente. ¿Sí? Marcos capítulo 14, versículo 23 nuevamente. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. ¿A quién les dio? A sus discípulos. Entonces no podemos ir más allá de lo que está escrito. Quizás usted que nos esté escuchando en esta hora, que nos está viendo, se estará preguntando, ¿será acaso entonces que lo que yo estoy haciendo está mal delante de la presencia del Señor? Bueno, pues usted mismo júzguelo de acuerdo a la palabra. El Señor mismo está diciendo que no puede pensar usted más allá de lo que está escrito. No puede, en este caso, abrir las Escrituras y decir lo que usted cree o lo que usted piensa, sino apegarse a lo que Dios manda a través de su palabra. Si Cristo lo hizo, si Pablo le enseñó a la iglesia, la pregunta es ¿por qué nosotros no lo hacemos en estos días? Por supuesto que la iglesia del Señor sí lo hace. Claro que sí. Vamos a leer entonces qué fue lo que más hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo le llamó al contenido de la copa su sangre, el punto número 4. ¿Sí? Jesús le llamó al contenido de la copa su sangre. Porque a veces decimos, o hay personas que nos han dicho que la sangre, en este caso es la copa, o la copa es la sangre, una por otra. ¿Y qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Allí en Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Al contenido de la copa Jesús lo llamó su sangre, porque esto es mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Leamos también Marcos capítulo 14, versículo 24. Libro de Marcos capítulo 14, versículo 24.
Dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Quién lo dice? Marcos, hermanos, lo dice. Entonces estamos dándonos cuenta que Jesús tomó una copa en sus manos, dio gracias por una copa y dio a sus discípulos. Ellos bebieron de esta copa y Jesucristo le llamó al contenido de la copa su sangre. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces, hermanos, con esto en mente, la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Número 5. Les mandó Jesús a sus discípulos beber de una copa. Mateo capítulo 26, versículo 27. Mateo 26, 27. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Si Jesús estuviera en estos momentos, aquí personalmente, y te dijera que tuvieras que beber de la copa, la pregunta es, ¿qué harías? Hace 8 días papá comentaba eso, acerca de la oración, que muchos creen que, bueno, si estuviera Jesús, entonces, ¿verdad? Alguien nos decía de la misma manera, pero es que Jesús estaba con ellos, ¿verdad? Así que si hubiera alguna enfermedad, ¿verdad? Porque es por higiene, ellos dicen. Pero si hubiera alguna enfermedad, entonces Jesús curaría esa enfermedad. Bueno, pues Jesús está con nosotros y Él nos manda a nosotros beber de una sola copa. Entonces, hermanos, ¿y quién lo dice? Bueno, pues Mateo lo dice, que mandó diciendo, bebed de ella todos. Los discípulos, hermanos, obedecieron al mandamiento de nuestro Dios. El punto número 6, los discípulos obedecieron y todos bebieron de una copa. Marcos capítulo 14, versículo 23. El libro de Marcos capítulo 14, versículo 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. ¿Se da cuenta? Entonces la Biblia nos enseña qué fue lo que hicieron sus discípulos. Y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. ¿Quién lo dice? Marcos lo dice. Él estuvo presente en aquel día. Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también les estoy enseñando. Son mandamientos del Señor. Es la forma correcta en cómo tenemos que tomar de la cena de nuestro Señor. Punto número 7, hermanos. A los participantes de una congregación se les amonesta, se les dice, se les manda a beber de una sola copa. Primera a los Corintios capítulo 11 versículo 28. El punto número 7. Dice así, por tanto, pruebe cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo a los Corintios? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, ¿y qué? Y toma o coma así del pan y beba de la copa. Entonces a la iglesia se le está amonestando, se le está mandando a beber una y otra vez de una sola copa. Ahora hay personas que dicen, bueno, ¿qué significa entonces el pan? Bueno, aquí tenemos algo bien importante. Algo bien importante. Al pan, Cristo en este caso lo llamó su cuerpo. Vamos a ver que cada uno de estos tiene significado. Vamos a ver en Mateo capítulo 26, versículo 26. ¿Qué significa el pan? Mateo capítulo 26, versículo 26. ¿Cómo lo llamó Cristo? Dice así, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué dijo? ¿Esto es qué? Mi cuerpo. Entonces, ¿qué tomó en sus manos? Tomó un pan y dijo, esto, después de haber dado gracias, dijo, esto es mi cuerpo. No era el cuerpo literal de Cristo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? No era el cuerpo literal de Cristo. Pero el Señor está diciendo, esto es mi cuerpo. Para los judíos, de la misma manera como hoy en nuestros tiempos, no había esa palabra
que pudiera decir representa. No había la palabra esto representa mi cuerpo, sino ellos decían esto es mi cuerpo. En pocas palabras es como el día en estos días, por ejemplo. Yo puedo decir que Johnny aquí presente, este es mi hermano, ¿verdad? Este es mi otro hermano, aquí están conmigo y son mis hermanos. Pero ¿qué diferencia habría si yo tuviera tu foto, hermano Johnny? Y yo dijera al hermano Eduardo, al hermano Alex, le dijera, este es mi hermano. ¿Será la foto mi hermano? No. Pero el que está plasmado ahí, la figura que está ahí, es mi hermano. De la misma manera, ahorita no está mi esposa, por ejemplo. Si yo sacara la foto de mi esposa, les diría, esta es mi esposa. ¿Y quiere decir que la foto es mi esposa? No, ¿verdad? Representa a mi esposa. De la misma manera, cuando el Señor Jesús dice, este pan es que mi cuerpo. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que Cristo le llamó a el pan su cuerpo. También al contenido de la copa, el Señor Jesús la llamó, ¿qué? Su sangre. Mateo capítulo 26, versículo 27. Mateo capítulo 26, versículo 27. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Mateo capítulo 26, versículo 27. El versículo 28, hermano. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús tomó en sus manos una copa, dice que dio gracias por una copa y les dijo, bebed de ella todos. ¿De qué estaban bebiendo? La copa. ¿Estaban bebiendo de la copa o del contenido? De la copa. ¿De la copa o el contenido? ¿Qué es lo que bebían? Contenido. Contenido. Por ejemplo, yo tengo aquí té. Y si yo digo, voy a beber del vaso, ¿qué estoy bebiendo? ¿El vaso literal? Estoy bebiendo el contenido. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Bueno, pues el versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La copa no estaba vacía, tenía algo dentro, y eso algo dentro era jugo de uva, y al jugo de la vid, al fruto de la vid, el Señor le llamó su sangre. Ahora, vamos a ver también que a la copa el Señor Jesucristo lo llamó el nuevo pacto. Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas capítulo 22, versículo 20. Dice así. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, ¿cómo le llamó a la copa? Dice la Escritura, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿En qué? En su sangre. Esa copa contenía algo y era su sangre. Y dice que por vosotros se derrama. Entonces la Biblia nos enseña que a la copa el Señor le llamó el nuevo pacto. Ahora, hermanos, con esto en mente, tenemos que darnos cuenta que las tres cosas aquí son materiales, pero con un significado ¿qué? Espiritual. Escuchen bien. Tres cosas materiales. ¿El pan es material, sí o no? Sí. ¿El fruto de la vid es material, sí o no? ¿La copa es material, sí o no? Sí, pero tienen un significado ¿qué? Espiritual, ¿sí? Al pan, Cristo lo llamó su cuerpo. Al fruto de la vid, Cristo lo llamó su sangre. A la copa, Cristo lo llamó el nuevo pacto. Entonces, una y otra vez, ¿quién lo dice? Bueno, pues Mateo lo dice, Marcos también lo dice, Lucas también lo dice, el apóstol Pablo también lo dice, es decir, él mismo lo confirma, Jesús mismo lo manda y lo dice, hagan esto para recordarme a quién, a mí. Entonces, lo importante aquí es precisamente que el acto que se está haciendo, como es la cena del Señor, tenemos que hacerlo de la forma como Él lo hizo.
de la manera en que lo mandó para recordarlo a Él. Si no lo estamos haciendo así, entonces la Biblia nos enseña claramente que estamos hablando donde la Biblia no habla. Y no estamos callando donde la Biblia no está callando. Es por esa razón que el Señor Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. No podemos pensar entonces, hermanos, más allá de lo que está escrito. Este es el mandamiento del apóstol Pablo. ¿Sí? No pensáis más allá de lo que está escrito. Y si alguien habla, tiene que hablar de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. No podemos encontrar en la Biblia entonces, hermanos, las copas individuales para celebrar la cena del Señor. No lo hay. Está el pan, está el fruto de la vid, y siempre los tres en singular. El apóstol dijo en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? Por supuesto que sí. Y luego dice, el pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Claro que sí. Siendo un solo pan entonces, nosotros con ser muchos participamos de aquel mismo pan. Y de la misma manera, hermanos, siendo una sola la copa, nosotros con ser muchos podemos participar de una misma copa. No hay más. Ya para terminar entonces, tenemos que recordar lo que dice el Señor en Mateo 7:21. Estas citas no aparecen en la pantalla, pero nada más queremos recordarles. Mateo capítulo 7, versículo 21. Hermano Alex. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor es claro en su palabra, y Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Quizás tú digas que perteneces a la iglesia de Cristo, pero si no estás haciendo la voluntad del Padre, dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. No es posible si no estamos haciendo su voluntad, si no estamos tomando la cena del Señor en memoria de Él, para recordarlo a Él. No lo estamos haciendo bien. También el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, ¿qué es lo que nos dice? Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Juan 4, 23 y 24. Dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Señor dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, pero también en verdad, es necesario que le adoren. Hermanos, en verdad, el Padre busca verdaderos adoradores. ¿Quiere decir esto? Entonces que hay falsos adoradores. Y recuerde que hay 5 actos que distinguen a la iglesia del Señor en cuanto a su adoración, que es el cantar, que es el orar, que es la enseñanza, que es la ofrenda y que es la cena del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por último, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. El apóstol San Pablo amonesta a la iglesia del Señor, y es lo mismo que hoy estamos haciendo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo vamos a estar perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer? Cuando hablemos donde la Biblia habla y callemos donde la Biblia calla. Cuando no pensemos más allá de lo que está escrito. Como ustedes pueden darse cuenta, o pudieron darse cuenta, no encontramos en las Escrituras, en ninguna parte donde se hable de las copas individuales. Sí encontramos donde se hable una copa, esta copa, una y otra vez. Esta es la enseñanza de la iglesia de nuestro Dios. Vamos a dejar el lugar para los comentarios o las preguntas, hermano John Manuel. Dios les bendiga. Bueno, como dicen, en verdad a nosotros nos da muchísimo gusto como jóvenes, bueno, aprender un tema de mucha importancia y que para nosotros en lo personal nos han llegado preguntas, nos han llegado cosas y ahora es cuando sabemos cómo corresponder a este tipo de preguntas. Por ejemplo, yo tengo una pregunta a nuestro hermano Abel y una vez platicando con una amiga, ella me comentaba que bueno, ellos no participan de la cena del Señor si no hay quien los dirija, alguien ya que sí que está aprobado por la iglesia. ¿Esto se puede hacer o no? O sea, que necesita ser una persona especial. Sí, porque ellos, su ministro, si no está el ministro de su iglesia, ellos no pueden participar de la cena del Señor porque no hay quien pueda pasar allá enfrente y ministrar la cena del Señor. Ok, bueno, pues mientras haya varones lo tenemos que hacer. Mientras haya una persona bautizada, sea un varón, la Biblia nos enseña claramente que tenemos que hacer esto en memoria de él. No podemos en este caso decir que si hay no está el ministro, por ejemplo, o no está el anciano, no podemos participar de la cena del Señor. Es mandamiento del Señor y lo tenemos que hacer cada primer día de la semana. Entonces, si nosotros estamos diciendo que hasta que llegue a alguien calificado, o podríamos decirlo, yo creo estar pensando que se refería a alguien digno, ¿verdad? Alguien que se considera más digno que otros, o menos pecador que otros, o inclusive sin pecado. Pero la Biblia enseña que no hay justo ni aun uno. La Biblia enseña que tenemos que participar de la cena del Señor, y el propósito de la reunión del domingo es precisamente, como lo dice Hechos 27, reunidos los discípulos para partir el pan, para celebrar la cena del Señor. Este es el propósito de la reunión de cada 8 días, cada domingo, para participar de la cena del Señor. Entonces, si no participan de la cena del Señor en su congregación, prácticamente no están haciendo la voluntad del Padre. ¿Sí? Así de sencillo, no pueden estar haciendo la voluntad del Padre. Quizás crean que lo están haciendo, pero el Señor lo manda a través de su palabra. Pablo lo ordena a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto lo estaba haciendo mal desde el principio. Se adelantaban a tomar cada uno su propia cena. Unos se embriagaban, otros tenían hambre. Entonces, pero la Biblia nos enseña claramente que el Señor lo manda, diciendo a través de su palabra, hagan esto en memoria de mí. Entonces, la idea es probarse cada uno a sí mismo, tomar de ese pan y beber de la copa. Sí. Prácticamente, bueno, pues entonces en esto ya tenemos cómo contestarle. Bueno, a mí en lo personal me has aclarado un punto y pues sí, como decíamos, los invitamos a que si usted tiene algún comentario o alguna pregunta acerca de este tema, en verdad ahora es cuando la tiene que hacer para que no se quede con ninguna duda de este tema. Y usted, si es de la iglesia de Cristo y dice ser un verdadero cristiano, pueda contestar ante esta enseñanza a cualquier tipo de personas que están enseñando mal o participando mal de la cena del Señor. Me preguntaban, bueno, me mandaban la pregunta de que, ¿y qué hay de los 3,000 que se bautizaron? O sea, ¿en qué aspecto? Por ejemplo, o sea, se bautizaron los 3,000, pero... Que sí participaron. No tenemos ejemplo en las Escrituras que los de Jerusalén, las 3,000 personas que fueron bautizadas, tomaron de la cena del Señor. Y recordemos que tenemos que hablar donde la Biblia habla y tenemos que callar donde esta, ¿qué?
calla. Y no hay un ejemplo donde vemos que los 3000 participaron de la cena del Señor. No hay ejemplo. Recordemos que estos hombres, dice en Hechos capítulo 2, en el capítulo 2, cuando se habla de las 3000 personas, dice en el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, Hechos 2:7, mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces había varones de todas las naciones bajo el cielo. Y vemos claramente cuánta gente era. Después de que ellos fueron bautizados, estamos seguros que ellos fueron a cada uno a su lugar de origen. Entonces no hay un ejemplo que las 3000 personas participaran de la cena del Señor. Sí, porque muchas veces, bueno, esto es lo que muchos se ocupan, ¿no? A decir, ¿cómo vamos entonces a participar? Somos bastantes, no nos tardamos tanto. Y eso es un ejemplo de que si no, pues 3000 personas no pueden tomar de una copa, ¿no? Por eso les hace mucho. Yo platicaba con un joven y me decían, bueno, pues es que lo más fácil es repartirnos, es más rápido y más higiénico y todo esto. Y pues prácticamente entonces, si no participamos entonces de una copa, no estamos haciendo lo que marca la palabra del Señor. Participar en copitas diferentes, prácticamente dicen ellos, bueno, pues es que ya bendijeron la copa. No es correcto, entonces. No, porque ahí la oración es las copas. Hablando de que no es una copa, ¿cuál de todas se están bendiciendo en este caso? Es la pregunta a través de la oración. ¿Cuál de todas las copas? Porque ellos dicen, te pedimos que bendigas esta copa. ¿Pero cuál copa? Si hay como 30, 40 en un copero. ¿Cuántas? ¿Cuál de ellas? ¿Y qué hay de eso que dicen que por decir que la oración santifica todo? O sea, que por decir que ya oran por la copa y ya después de que se ora por la copa ya está santificada y la puedes vaciar en varias copas. Bueno, pues a lo mejor, digamos, como dices, por ejemplo, sí, la oración santifica, pero no vemos el ejemplo. Ajá, no hay ningún. O sea, no hay ejemplo y no puedes pensar más allá de lo que está escrito. No puedes decir, bueno, vamos a santificar la copa y después las vaciamos en copitas, porque no tenemos el ejemplo bíblico. Sin embargo, sí tenemos el ejemplo bíblico donde Jesús tomó una copa, dio gracias por esta copa, les dio a sus discípulos y les dijo, bebed de ella todos. ¿Y qué hicieron? Bebieron de ella todos. No hay un ejemplo donde Jesús bendijo la copa y luego dijo, bueno, pues entonces vacéenla. No hay un ejemplo. Entonces, el estar pensando así, el estar creyendo de esa manera, el estar hablando de esa forma, es estar hablando donde la Biblia no habla, es estar pensando más allá de lo que está escrito. Eso es lo que causa hoy en nuestros días la división de la iglesia del Señor. El estar pensando más allá de lo que está escrito. Es por esta causa que nos envanecemos o disgustamos unos contra otros. Sí, porque prácticamente yo veía que había una persona que me comentaba, bueno, dice, es que nosotros estamos orando por una copa, dice, y estamos bebiendo de ella todos. ¿Por qué? Porque pues, la vaciamos y de todos bebemos de esa copa, de ese contenido, pero pues cada quien en su vasito ya, pero estamos bebiendo de esa copa, dice. Pues entonces ya no es válido. ¿Por qué? Porque no es un ejemplo bíblico. Así es. Porque el Señor oró por una copa y bebieron de ella todos. Bueno, pues el beber es el tomársela de ella todos, ¿no? Así es. Y es como, por ejemplo, también tenemos que entender, hay personas que inclusive dentro de la iglesia de Cristo, que por ejemplo hay personas que están enfermas y que les llevan la cena del Señor hasta sus casas. No hay un ejemplo bíblico. Eso no es correcto. No es correcto, no hay un ejemplo bíblico. El Señor sabe que está enfermo. Entonces el mandamiento es que se congreguen, y si no pueden congregarse, el Señor lo sabe. Entonces a veces se le lleva la cena del Señor hasta su casa y no es un ejemplo bíblico. ¿Dónde encuentras en la Biblia eso?
¿Estás pensando más allá de lo que está escrito? ¿Estás hablando donde la Biblia habla? No, estás hablando cosas que la Biblia no habla. Entonces, si alguno habla, hable de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la invitación, hermanos. En verdad, creemos con todo nuestro corazón que si hacemos cualquier cosa, como dice el apóstol Pablo, tenemos que hacerlo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y dice una persona me pregunta, dice, ¿cuándo se empezó a tomar de la cena del Señor por primera vez? ¿Cuándo se empezó a tomar? Bueno, pues desde el momento que Cristo la instituyó. Recordemos allá la palabra del Señor desde el libro de Mateo en el capítulo 26, en Marcos capítulo 14, en el libro de Lucas en el capítulo 22, los cuatro evangelios o los tres, hablando de Mateo, Marcos, Lucas, ellos escriben que fue la institución de la cena del Señor en el momento de la Pascua. Fue precisamente cuando Jesús instituye la cena del Señor antes de su muerte, y ya después de su muerte, pues Él manda también de la misma manera junto con la iglesia pues a participar de este acto. Pero Jesús, desde el momento que está aquí en la tierra, antes de morir, Él instituye lo que hoy conocemos, la cena del Señor, la forma en cómo tomarla, y también el mandamiento de hagan esto en memoria de mí, y Pablo lo vuelve a repetir ahí en 1 Corintios 11. Entonces fue en el tiempo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario. Ok, pues en verdad, bueno, en lo personal a nosotros nos ha servido de mucho este tema, y esperemos que usted también. Y como decimos, bueno, es el tiempo de los comentarios, y sí nos gustaría que usted empezara a comentar. Nuestra hermana Abby Gómez desde Saltillo, bueno, ya nos están viendo. Dios te bendiga, Abby, pues te mandamos saludos y qué bueno que nos estás acompañando. Gracias por estar con nosotros. Nuestro hermano Ángelo desde Perú dice, saludos, un tema importante el de hoy. Gracias, hermano Ángelo, por estar con nosotros. Y también pues hay muchos, por ejemplo, muchos argumentos. Yo, por ejemplo, les decimos esto porque nosotros estuvimos dentro de la Iglesia de Cristo de las Copitas, vimos prácticamente esto, estuvimos dentro y sabemos de algunos de los argumentos que por supuesto da la Iglesia de Cristo. Hablando con una persona, por ejemplo, nos decía, pero ¿qué pasará cuando ustedes pues sean 200, 300, 400, hasta 500 personas o a 700, vayamos al extremo, hasta 1000 personas? Ellos dicen, bueno, ¿qué copota va a ser? Bueno, pues nosotros les decimos, imagínate cuando ustedes sean las mismas 1000, ¿qué charolota va a ser? ¿O cuántas charolotas van a tener? Si un copero, estamos hablando de 40 copitas que le pudieran caber, ahora imagínense 1000, pues tendría un coperote. Pues así como nos dicen ustedes su copa, pues una copota, pues imagínate el copero, un coperote. Pero para entender esto, nosotros tenemos que saber también que podemos cambiar las circunstancias, pero nunca el mandamiento. Es decir, si hay una congregación que tiene 1000 miembros, ¿por qué no dividir la congregación en 500 y 500? Puedes cambiar las circunstancias. Las personas que vivan más lejos o las que vivan ahí alrededor, pues se pueden congregar una sola, otras en otra. Y por eso la Biblia enseña claramente que desde el principio Dios lo mandó de esa forma. La iglesia del Señor se reunía en las casas. La iglesia del Señor, desde cuando habemos, por ejemplo, del Cordero Pascual, dice que era un cordero por familia. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver eso. ¿Sí? También una copa por congregación, un pan por congregación. Dios le mandó al pueblo de Israel a tomar un cordero y dice cada uno debe de tomar y no debería ser quebrado hueso suyo. De la misma manera hoy en nuestros días es una copa por congregación, porque dicen es que, por ejemplo, cada congregación que ustedes tienen en diferentes partes, dice si juntan son muchas copas. ¿Sí? Ese es otro de los argumentos, pero en realidad Dios nos manda que una copa por congregación. ¿Sí? Es el cuerpo de Cristo y es la sangre de Cristo, es la comunión con la sangre, es la comunión con el cuerpo. Entonces es una copa por congregación, lo mismo que fue un cordero en aquel tiempo por cada familia. Aquí dice nuestro hermano Sammy, excelente información, gracias hermanos por presentar este tema con tanta claridad. Dios te bendiga, Sammy, gracias por estar con nosotros. Dice sí, nuestro hermano dice, el uso de la copita está basado en una interpretación humana. Así es.
prácticamente, bueno, no sé, bueno, prácticamente yo nunca he asistido así a diferentes, donde participen de la Cena del Señor en diferentes cosas, ¿no? Pero yo pienso, ¿por qué hay personas que prácticamente si entienden la palabra del Señor, ¿por qué no la quieren poner por obra? Prácticamente, quizás ellos dicen, será un asco porque dicen ellos, pues por higiene o por qué. Sí, mira, esto sucede desde 1915. Esto no tiene mucho realmente que pasó esta división, digamos, dentro de la Iglesia del Señor. Cuando se empieza a hablar de 1915, se habla precisamente de quién la patenta, ¿verdad? Desde 1914 se empezó a patentar, digamos, este uso de coperos por en este caso un doctor llamado Thomas, pero también por otro hermano en 1915 que hablamos de el hermano Jesse Brewer de allá de Tennessee, donde por primera vez se participa, o él es el que introduce el copero dentro de la iglesia del Señor, allá en donde él estaba a cargo, y él pues hace una carta y él menciona que él fue el primero y que desde ese momento pues se le empezó a llamar desviado, o que se había desviado de las enseñanzas de la iglesia del Señor. Fue en 1915, entonces no tiene mucho que en realidad se participan de copitas individuales. No solamente la iglesia del Señor la adoptó, sino muchas iglesias protestantes la empezaron a adoptar. Se hizo una lucha tremenda para que se utilizara una copa en la cena del Señor, pero sin embargo sabemos que cuando se habla de la apostasía, se habla de enseñanzas diferentes, pues esto se hizo precisamente primero por higiene, ¿sí? Es decir, que se podría contraer alguna enfermedad al tomar o al participar de una sola copa. Fue lo primero que este médico empezó a comentar o a decir, y pues la iglesia del Señor lo empezó a adoptar y decir, bueno, pues lo hacemos por higiene, ¿verdad? Y ya, de ahí empezaron, y pues ahora luchan en verdad bastante por decir, bueno, pues que esto no es lo que quiere decir la palabra, que la palabra quiere decir otra cosa, que no podemos interpretarla de esa forma. Pero el apóstol, el Señor es claro en su palabra. Él dice que no puedes pensar más allá de lo que está escrito. Él dice que si alguien habla, tiene que hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces ir más allá de lo que está escrito es estar añadiendo a lo que Dios prácticamente ya mandó. No podemos hacerlo. Y en verdad, como tú lo dices, hay mucha gente estudiada, preparada en la iglesia del Señor, y que lamentablemente cuando se leen estos textos, ellos no hacen caso a la palabra de nuestro Dios. Pero es el Señor el que manda, y no podemos, como dice la Escritura, ir más allá de lo que está escrito. Ponen muchos argumentos, como cuando dicen, bueno, que Jesús es la puerta. Dice, yo soy la puerta. Él dice, yo soy el camino. Y ponen varios argumentos que mencionan ellos. Y dicen, entonces quiere decir que Jesús es una puerta literal, es un camino literal. Por supuesto que no. De la misma manera, no estamos diciendo que la copa literal que tenemos es el nuevo pacto, es el pan que tenemos, es el cuerpo de Cristo, literal. El fruto de la vid es la sangre, literal. No, estamos diciendo que Jesús utilizó tres cosas materiales con significados espirituales. De la misma manera el Señor utilizó estas frases para que nosotros podamos entender qué es lo que Él quería que nosotros hiciéramos. No tan solo el día como lo hagamos o en el que lo hagamos, sino también la forma, la manera en cómo llevemos a cabo el cumplimiento de su mandamiento. Y, por ejemplo, ahora sí que los de la Iglesia Católica, que ellos, ¿cómo le llaman a él? Sí, es la transubstanciación. Hablamos de que ellos sí creen que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, literalmente. Ellos sí creen que la sangre, el fruto de la vid, o en este caso el vino que ellos toman, pues sí se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y la Biblia nos enseña claramente que esto no es verdad. Jesús estaba presente ahí cuando instituye la cena, y Él dice, este pan es mi cuerpo. Pues Él estaba presente, todavía no moría, y no era el cuerpo literal, lo sabemos, porque Él estaba ahí. Y también dijo, esta es mi sangre, pues ahí estaba con Él su sangre, y no estaba diciendo que esta era la sangre literal, ¿sí? Sino que representaba su sangre, representaba su cuerpo. Recordemos que el cuerpo a hoy es la iglesia del Señor. Entonces, cada vez que partes ese pan, tú tienes comunión
con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces quiere decir esto, que cada uno de nosotros cuando participamos de la cena del Señor, por ejemplo aquí en Tlaltenco, los que participamos en la mañana, tenemos comunión con aquellos que están participando allá en Saltillo, en Monterrey, en Perú, en otras partes en este mismo tiempo, pero los de la tarde ahora tienen que participar, por ejemplo en la tarde, para tener comunión con nosotros, cuando toman de ese pan y se lo llevan a la boca, porque todavía no tienen esa comunión hasta partir ese pan, para tener comunión conmigo, contigo, con los que participaron ya en la mañana. Entonces eso es algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Sí, porque me comentaban que ellos nada más les pasan la hostia, ajá, lo remojan en el jugo, pero no se lo comen, no sé. Sí. Sí. Si haz de cuenta, está la copa, agarran la hostia, el padre, bueno, en este caso el sacerdote lo pone y te lo pone en tu lengua, ya, tú lo pasas, ¿sí? Entonces, por la Biblia no enseña nada de esto, o sea, y tenemos que entender muchas veces que tenemos que tener y cumplir el mandamiento de nuestro Dios como Él lo manda. Y comen una galleta, ¿no? Que se quiebra y eso. Bueno, pero en este caso es la iglesia de Cristo, en las copitas, ellos sí toman. Y la Biblia enseña que no podemos quebrar como en el Cordero Pascual hueso suyo. Entonces al tomar el pan, nosotros tomamos de ese pan y lo llevamos a la boca y no se quiebra. En cambio la galleta es quebradiza. Entonces es una de las cosas que nosotros tenemos que notar al participar también de la cena del Señor. No preguntábamos esto porque nos hicieron un comentario, bueno, dicen que cuando como niños, como jóvenes, cuándo se pueden bautizar o si es necesario bautizarse para participar de la cena del Señor. Sí es necesario bautizarse, dice la Escritura allá en el libro de los Hechos, para que sepan ustedes, por ejemplo, que es después del bautismo cuando uno participa de la cena del Señor, no antes del bautismo. Dice en Hechos capítulo 2, en el versículo 41 en adelante. Hechos 2, capítulo 41. Dice que y perseveraban, bueno, del versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Es decir, que después de que las personas habían sido bautizadas, dice que ellas continuaron con las enseñanzas de los apóstoles, con el partimiento del pan y las oraciones. Recordemos que al partimiento del pan se le llama la cena del Señor, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Es el partimiento del pan, y Hechos 27 es la cena del Señor. Y preguntaban, bueno, entonces cuando, entonces le preguntaban a unos niños, nuestros sobrinos, los hijos de nuestra hermana Pati, dicen, ¿cuándo nos podemos bautizar? Entonces dice, fueron los niños los que... No, bueno, pues la Escritura no habla de una edad exacta. No dice a esta edad se tiene que bautizar la persona, pero sí dice la palabra del Señor que el bautismo es para perdón de los pecados. Quiere decir esto, que si la persona ya ha sido mentirosa, ya en este caso sabe de lo que es lo malo delante de la presencia del Señor, ya tiene pecados. Si ya ha robado, si ya ha hecho algo malo, pues ya tiene pecado delante de la presencia del Señor. Pero no solo eso, dice la palabra del Señor que él tiene que oír de la palabra, tiene que creer en esta palabra. Y todo lo que el que cree obedece. También se habla del arrepentimiento. La persona que está arrepentida, pues está dispuesta a cambiar de vida. Por esa razón nosotros en lo personal les decimos que después de los 12 años, o en este caso a la edad de 12 años, o muchas veces los muchachos llegan a madurar tanto que hasta la edad de 11 años podríamos atrevernos a bautizar a alguien. Pero también esto tiene que entenderlo, que es de gran responsabilidad también para los padres. ¿Por qué razón? Porque a través de esto vamos a darnos cuenta que el verdadero arrepentimiento se demuestra a través del cambio de vida. Un niño muchas veces tú te vas a dar cuenta si pues le dices una cosa y dice no, sí lo voy a hacer, y al rato pues no la cumple. O al rato hace algo malo y dice estoy arrepentido, vienen de ti. Entonces no es realmente maduro en cuanto a las cosas del Señor todavía para poder llevar a cabo un bautismo que es tan serio delante de la presencia de nuestro Dios. Una forma indigna
indigna de participar de la cena del Señor, ¿cuáles serían las formas indignas de que uno participe? Ok, recuerden que el apóstol Pablo habla ahí en el libro de 1 Corintios 11, en el versículo 27 en adelante, donde Pablo habla y condena la forma, no condena al individuo, es decir, condena la forma incorrecta en cómo se estaba tomando de la cena del Señor. Y a veces cuando hablamos de esto, pues las personas piensan o se sienten indignas. Y recordemos que todos somos indignos delante de Dios, inclusive aún, dice la Escritura, no hay justo ni aún uno, pero dice en el versículo 27 que de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, ¿de qué forma, digamos, estamos participando indignamente? Pablo le habla a los corintios y les dice que a ellos precisamente, que cualquiera que comiere de ese pan, bebiera de esa copa de una forma incorrecta. ¿Cuál era la forma en que ellos estaban participando de la cena del Señor? En el versículo 20, Johnny, del capítulo 11 dice, pues cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y el otro se embriaga, pues ¿qué no tenéis casas, aunque comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, o avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Es decir, que las formas que ellos tenían de tomar la cena del Señor era tomar la cena como una comida común y corriente. A veces cuando participamos de la cena del Señor incorrectamente es cuando no le tomamos la seriedad adecuada. Es cuando estamos tomando de la copa y estamos platicando, estamos jugando o estamos a lo mejor masticando chicle, pensando en otras cosas y no concentrados realmente en lo que estamos haciendo en este momento, que es participar del pan, que es la comunión con el cuerpo de Cristo, es participar del fruto de la vid, que es la comunión con la sangre de Cristo, y recordar el nuevo pacto que el Señor hizo con cada uno de nosotros, que nos dejó y que realmente tenemos que cumplirlo. Entonces, una forma indigna es precisamente esa, el no tomarle la seriedad adecuada a la cena del Señor. El Señor por esa razón te manda, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No dice que, bueno, es que hice pecado ayer, me enojé con mi esposo, con mi esposa, y bueno, hoy no participo de la cena del Señor. El Señor no dice eso. Hay muchos cristianos que lo hacen así, que es que me porté mal, es que, pues precisamente por eso, cuando se hace la predicación y se da el llamamiento, si no pudiste ponerte de acuerdo, no lo hiciste, pues es el momento ahí para pedir perdón al Señor, encomendarte a Dios y participar de la cena del Señor, pero no puedes dejar de participar de la cena, tienes que hacerlo. Dios condena la forma incorrecta en que uno lo está haciendo, pero no te dice no tomes de la cena del Señor. Entonces tenemos, y es un mandamiento, tomar de ese pan y beber de esa copa. Ok, sí, porque, bueno, para hacer esta aclaración, porque hay muchas personas que quizás no participan de la cena del Señor, ¿por qué? Pues porque se sienten mal con ellos mismos, se sienten que le han fallado y pues es una manera indigna, ¿no? Como un acto de hipocresía al tomar de la cena del Señor y sabiendo que en la semana, bueno, pecaron o algo así, ¿no? Sí, y realmente lo que ellos tienen que hacer, como tú dijiste, se sienten hipócritas, pero porque no se han arrepentido. Si en verdad se hubieran arrepentido, hubieran ido a la presencia del Señor, orado en ese momento, pidiéndole perdón al Señor, diciéndole que le han fallado, que tenga misericordia de ellos, y pueden tomar libremente de la cena del Señor sin sentirse que son indignos. Y esto es la forma, porque todos somos indignos. Aquel que está predicando, aquella otra persona, han fallado delante de Dios, pero tenemos que cumplir el mandamiento, arrepentirnos. Por eso la cristiandad es una vida de arrepentimiento. Ok, bueno, pues serían una de las preguntas que a mí me han hecho y nos han hecho a varios de nosotros. Aquí dice nuestra hermana Patti, ya le contestaron su pregunta que ella había hecho. Dice nuestro hermano Sammy Esparza, no confiemos en la interpretación nueva 1893 y 1915, debemos basarnos en lo que está escrito. Así es. Bueno, pues en verdad tenemos gracias en verdad a nuestra hermana Patti por estar acompañándonos. Ya tenía un buen ratito que no estaba con nosotros, ¿ah? Ya tenías un buen rato, hermana, que no estabas con nosotros. Dios te bendiga ricamente. Llegaba al último. Sí, besos, abrazos. Y cuida mucho a esos muchachos, en verdad,
que crezcan en espíritu y en verdad. Y gracias, hermano Sammy, en verdad, por los comentarios. Hay versiones de la Biblia que en verdad en ocasiones pues no dicen realmente lo que la palabra del Señor pues nos ha mencionado. Gracias, hermano Sammy. No confiemos en las interpretaciones modernas. Dice, aquí me mandaron un comentario. Un largo comentario. Dice una persona, no me han dicho ahorita el nombre, pero espero que ahorita me digan. Esto encontré en el internet, en el estudio. Iremos a las escrituras para ver qué es lo que Dios espera de nosotros mientras nos preparamos para participar de la cena del Señor. ¿Cómo te preparas o no te preparas? Normalmente durante años he tenido la costumbre de ir llevando las cuentas al día con Dios, y si me es posible la noche del sábado pasarla tranquila, pasar estas horas cruciales en meditación y calma, han sido un ejercicio muy provechoso para mí. He tenido tremendos resultados de mi adoración y servirle del día del Señor. Ok, bueno, pues en verdad, gracias, es un buen comentario. Creemos con todo nuestro corazón que es verdad. Cada uno de nosotros tiene que prepararse para tomar de la cena del Señor, recordar cada día el sacrificio que Cristo hizo, para que cuando llegue el primer día de la semana, que es el propósito, en este caso de la reunión del domingo, el estar ahí reunidos, congregados, recordar aquel sacrificio tan grande que hizo nuestro Dios, nuestro Señor, en este caso, al morir por nosotros en aquella cruz del Calvario, para poder obtener el perdón de los pecados. Y yo creo que en verdad es una preparación diaria que tenemos que llevar cada uno de nosotros. Dicen también, desafortunadamente este método solamente solemne y bíblico de preparación para el Señor, para la cena del Señor, es más la excepción que la regla. Todos sabemos que lo que hace gran parte del pueblo del Señor el sábado por la tarde es mirar todo tipo de deporte y algunas veces alguna película. Amados, estas actividades, aunque son agradables en la carne, no preparan al corazón para encontrarse con el Rey el día del siguiente con el Señor. Ok, bueno, pues es verdad. En ocasiones pues tenemos el viernes, a veces desde el viernes del sábado, en lugar de prepararse para el servicio del día domingo, a veces estamos acostándonos, por así decirlo, a altas horas de la noche, el día sábado, el día pues que pues va a llegar, que es el domingo, pues ya llegamos a la congregación desvelados, muy casi apenas, con muy pocas fuerzas, y el Señor quiere que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero también con todas nuestras fuerzas, y a veces pues vamos pues casi dormidos, y eso es lo que Dios no le agrada. Aquí también dicen, una vez citaron a un amigo mío para comparecer ante su majestad, la reina. Este fue uno de los días más grandes de su vida. Junto con la citación se le dieron instrucciones de cómo debería vestirse. El protólogo incluía un sombrero gris, frays, pantalones de rayas y zapatos negros. Cuando llegó al palacio, Buckingham Khan le escoltaron hasta la sala y le dieron instrucciones específicas de cómo debía entrar y salir de la presencia de su majestad. Debía acercarse a ella por un lado, entonces ponerse enfrente y desde el punto proceder al lugar designado delante de ella. En la conclusión de la entrevista y después de la entrega de la condecoración debía retroceder hasta cierto punto, entonces salir por la lateral. Recibió estrictas instrucciones que bajo ninguna circunstancia debían darle la espalda a su majestad. Amados, nosotros no nos encontramos con su majestad la reina en la cena del Señor, nos encontramos con su majestad el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y si es tan importante que lo que se presenta ante la reina vayan ataviados correctamente e instruidos en su protólogo, cuánto más importante es que nosotros
nos ataviemos y preparemos adecuadamente y espiritualmente cuando venimos a adorar a su majestad, el Señor. Ok, muy buen comentario, ¿verdad? Creemos con todo nuestro corazón, si nos preparamos y muchas veces nos arreglamos y allá pues aquel hombre que fue para entrar con la reina, pues inclusive no le dio la espalda, dice que tuvo que él el caminar hacia atrás y no dar la espalda, pues de la misma manera nosotros, ¿verdad? Al vestirnos, al arreglarnos al día domingo para ir a presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, recordar la muerte, el sacrificio que él hizo, pues tenemos que ir, por supuesto, muy bien. Sí. Gracias por esos buenos comentarios. Y, bueno, ya cita ya la habíamos... No traigo. Esta cita ya la habíamos comentado, Lucas 22, 19 al 20. Y dice que el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Para conclusión del comentario que nos había dado. Ok, bueno, pues gracias. Y pues serían los comentarios que yo tengo ahorita aquí en Facebook. Y pues de igual manera, esperemos que no hayan quedado dudas, ¿no? Y si tienen alguna duda, pues de igual manera ahorita todavía está a tiempo de hacerlas, pues todos, ahora sí que... Incluso, por ejemplo, se les mandó los enlaces a varios de las iglesias de Cristo. Creíamos con todo nuestro corazón que el propósito pues era precisamente que hicieran una investigación y si hubiera alguna pregunta, comentario, junto con nuestros hermanos que nos están ayudando y apoyando dentro de la iglesia del Señor y escuchando de la palabra, pues juntos podríamos contestar a esas preguntas. Así que, bueno, pues le agradecemos tanto su atención, también los comentarios que han tenido para con cada uno de nosotros. En verdad, le agradecemos a nuestro Padre Celestial y recordemos, como cristianos, ¿verdad? Ser la iglesia que Cristo edificó significa es precisamente no pensar más allá de lo que está escrito. Es hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla. Este es el tema de la palabra de nuestro Dios. Gracias. No sé si hay algún comentario. Me despido. Se despide de ustedes su hermano Abel Salinas. Sí. Bueno, pues ya como dicen, pues la verdad, a lo mejor siempre lo digo, ¿no? Y no hay nada que agregar porque la verdad el tema estuvo claro y a lo mejor en varios puntos que a lo mejor teníamos duda, pues yo digo que el tema en serio sí fue muy claro porque aprendimos demasiado, ya que a lo mejor pues teníamos la duda, ¿no? De a lo mejor de que pues en cuántas copas, si es correcto lo que hacemos, si es incorrecto. Y pues la verdad, como decía nuestro hermano, a ver, ¿quién lo dice? Precisamente Mateo lo dice, Marcos lo dice, Lucas lo dice, el apóstol Pablo también lo dice y nuestro Señor Jesucristo también lo dijo. Entonces tenemos bastantes pruebas, bastantes pues como ejemplos argumentos donde y bíblicos, sí, donde podemos comprobar que realmente lo dice la Biblia, no estamos hablando por lo que nosotros decimos. Y algo que tú estás comentando y pues yo también lo he escuchado, ¿no? Que decían que es por higiene, que es por esto y lo dijiste, ¿no? Que fue un doctor precisamente el que instituyó eso. Pues la verdad aquí vemos que la verdad pues se están saliendo de lo que dice la Biblia y pues de ahí ya no pertenecería a la iglesia de Cristo en este caso. Aunque ellos quieran argumentar otra cosa, pues prácticamente no estamos en comunión con esto, ¿no? Así es. Aparentemente creemos que podemos estar en comunión, pero la Biblia enseña que precisamente la copa de bendición que bendecimos es la comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces, siendo un solo pan, dice, nosotros pueden ser muchos, participamos de aquel mismo pan. Entonces, para tener una comunión de acuerdo a la palabra con el cuerpo de Cristo y con la sangre de Cristo, tenemos que participar como lo dijo y como lo mandó nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo Él también lo hizo. No, pues, como decían a mí en lo particular, yo sí he hablado con bastantes personas de esto y ahora me queda más claro. Yo nunca tuve dudas, quizás
nos faltaba más, aprender más de la palabra y sí, así como nos lo explicó hoy nuestro hermano Abel, pues claramente ahorita ya tenemos cómo responder las citas bíblicas y esperemos que usted las haya apuntado en su hogar, estas citas, y pues no dude en exponer estos temas en la congregación, no dude en exponérselo a personas que le lleguen a preguntar, porque prácticamente hoy aprendimos a que pues los primeros cristianos perseveraban en la doctrina y en el partimiento del pan, y claramente lo dice el Señor, que fue en una sola copa y fue un solo pan, y que nosotros lo debemos de hacer igual. No hay que hacer nada del que no esté escrito en la palabra del Señor, y no por cumplir caprichos humanos, no por cumplir cosas que decimos, no, pues es que si yo, a lo mejor puede ser, o yo pienso que estaría mejor. Como decía nuestro hermano Sammy, son pensamientos humanos, son reglas humanas que prácticamente la Biblia no lo habla. Y pues en verdad hoy aprendimos un gran tema, y esperemos que les haya quedado claro, y pues sobre todo pues aplicarlo en nuestra vida diaria y compartírselo con los demás hermanos. En la semana se va a estar publicando, si Dios quiere mañana se va a estar publicando este tema, y pues prácticamente usted lo puede compartir con otras personas que usted vea que estén haciendo mal la palabra del Señor, estén enfocándola mal, pues se la puede compartir para que puedan. En verdad agradecemos tanto esta gran bendición. Bueno, pues vamos a hacer la última oración, vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Padre Celestial y vamos a orar. Gracias por estar con nosotros, vamos a orar en estos momentos. Oremos. Bendito Padre Celestial, morador del cielo, de todo lugar, gracias le damos en estos momentos por ser bueno, bondadoso con nosotros, al permitirnos una vez más estudiar y aprender de su palabra. Pedimos, Padre, que de aquí en adelante nosotros como cristianos no podamos pensar más allá de lo que está escrito. Ayúdanos, Señor, a llegar a la unidad de la cual habla su palabra. Pedimos, Padre Celestial, que pueda usted abrirnos caminos, abrirnos puertas para poder llegar a aquellas personas que todavía no habían conocido esta gran verdad. Le suplicamos, Dios todo misericordioso, que usted nos ayude para poder servirle, para poder seguir adelante de acuerdo a su voluntad en este ministerio. Gracias le damos y pedimos que bendiga a cada varón, cada mujer que estuvo estudiando y aprendiendo de la palabra del Señor junto con nosotros. Gracias, Padre, le damos en esta noche, y todo esto se lo agradecemos en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya para despedirnos, hay unos comentarios más. Bueno, nuestro hermano Juan III está con nosotros, dice: excelente tema, muchas felicidades por este gran ministerio. Dice nuestro hermano Juan, saludos y qué bueno que nos estás acompañando, Juan. Dice nuestra hermana Patricia Salinas: si no eres bautizado, ¿puedes tomar la cena del Señor? Pregunta de una persona invitada. Bueno, fue lo que ya habías contestado. Así, ya es lo que contesté hace unos momentos. Por supuesto que no, ¿verdad? No podemos participar de la cena del Señor, pero tampoco se lo podemos prohibir. Hay que entenderlo. Primero, a lo mejor él participa por error. Más adelante tenemos que hablarle a esta persona sin también humillarla, ni mucho menos decirle que está mal, porque a veces se ha sucedido que ellos, precisamente los que llegan como invitados, pues toman del pan y toman de la copa, pero también participan de la cena del Señor. Se oyó en alguna ocasión que, por ejemplo, entró un hombre precisamente a tomar de la cena del Señor, estuvo participando de la cena, y bueno, después de terminar el culto le dijeron que estaba mal, que no podía participar de la cena del Señor, y bueno, dice: está bien, entonces ya no voy a participar, pero también quiero que me regresen, ¿verdad?, la ofrenda que yo di, porque tampoco puedo participar entonces de la ofrenda. ¿Sí? Entonces pues hay que tener mucho cuidado en el aspecto de no lastimar, no herir a las personas que todavía no conocen bien de la palabra, sino por el contrario recibirlas, y si participan ellas, bueno, pues aparte decirle: hermanito, pues vamos a estudiar acerca, o amigo o amiga, vamos a estudiar acerca pues de lo que es los pasos para la salvación, y ya más adelante él mismo se va a dar cuenta pues que estaba participando mal. No era correcto que él participara de la cena, sino después de su bautismo. Sí, porque se han llegado a ver casos, bueno, yo he llegado a ver casos de que se para una persona que viene por primera vez, y pues me imagino que estaban acostumbrados a donde iban, pues, a participar o algo, y se paran, y yo llegué a ver un caso donde se paró un hermano y lo fue y lo sentó, dijo que él no podía participar. Entonces, no, pues lo hizo sentir mal, y yo creo que no es como lo digas, ¿verdad?
o no es que lo digas, sino la forma en cómo se lo digas. Sí, entonces, sí, sí. Entonces, así es. No, y qué bueno, y es la verdad, como dice papá, pues hay que darle la cena, y a veces pues hay personas que somos muy groseras para hacer esto y no le queremos ni dar de la cena. No, pues si él participa, se paró, pues hay que darle, y ya posteriormente se le explica mejor. Aquí empezaron a llegar las preguntas, bueno, los comentarios. Dice nuestro hermano Raimundo Reyes, dice: Dios los bendiga, mis hermanos, es la primera vez que los miro, disculpen por llegar tarde. No, Dios le bendiga, hermano, gracias por estar con nosotros. Pues hemos escuchado bastante de usted, hemos visto sus comentarios ahí cuando está nuestro hermano Juan III, nuestro hermano Sammy. En verdad agradecemos que usted esté con nosotros, es un privilegio que nos esté acompañando. Si no mal recuerdo, nuestro hermano Raimundo es de Tijuana, ¿verdad? Si no mal recuerdo, si me equivoco, pues que nos corrija nuestro hermano. Pero bueno, me parece también que va a tener un enlace con nuestro hermano Sammy, y él es el que va a exponer dentro de esta semana la que viene. Entonces, dentro de 15 días más o menos, decía Sammy. Bueno, pues en verdad nos agradecemos la presencia que tenemos hoy de usted. Dios nos los bendiga ricamente, mi hermano. Aquí piden, bueno, vamos a terminar con los comentarios de Justin. Dice nuestra hermana Patti, pregunta si se puede tomar de la cena del Señor aun cuando no se ha estado en comunión. ¿Cómo? Me imagino reuniendo, ¿no? Ok, bueno, pues la Biblia enseña que tienes que hacerlo, no manda otra cosa. La palabra del Señor dice que tienes que arrepentir si no has estado en comunión por mucho tiempo, puede ser 2, 3, 4, 5 semanas, inclusive podríamos hablar hasta exageradamente 3, 4 meses que no se reúne la persona, pues no estuvo en comunión, o por los pecados que muchas veces se cometen. Bueno, pues primero tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón al Señor, y posteriormente participar de la cena del Señor. Inmediatamente, si es un domingo que se reúne, es el tiempo, es el momento que Él tiene precisamente para participar de la cena de nuestro Dios. Entonces sí puede y debe en este caso participar de la cena. Sería otro pecado más agregado a que no estuvo en comunión, el no participar de la cena del Señor. Dice nuestro hermano Raimundo Reyes, dice: trataremos de estar a tiempo los próximos estudios. Gracias por su buena disposición. Gracias, mi hermano. Dios nos lo bendiga ricamente. Abrazos y saludos a todos los hermanos de allá. Qué bueno que nos está acompañando nuestro hermano. Yo no tengo el gusto de conocerlo, pero pues sí hemos cruzado palabras por Facebook. Dios le bendiga, y pues qué bueno que nos está acompañando, hermano. Aquí también nos decía nuestro hermano Ángelo, bueno, él nada más nos mandaba unos saludos y nos decía: Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente. Dice nuestro hermano, y gracias por estarnos acompañando, Ángelo. Gracias, hermano Ángelo. Dios te bendiga. Dice nuestro hermano Raimundo Reyes: para mí es un privilegio escucharlos, y sí, vivimos en Tijuana, igualmente para ustedes. Saludos. Ok, gracias, hermano. Bueno, son estos comentarios aquí en Ustream. Si usted si quiere comentar algo más, pues antes de irnos lo puede hacer. Dice nuestra hermana, nuestros hermanos piden oraciones por la abuelita de nuestro hermano Roberto. Como ven, ahorita no se encuentra aquí. Okay. Bueno, quizás sabemos que no supimos las causas, pero ahorita nos están llegando. Dice si podemos estar orando por la abuelita de Robert. Se llama María de los Ángeles Fernández. Ok, bueno, pues sí, la conocemos a su abuelita. En verdad es una persona que pues también está asistiendo a la iglesia, pero bueno, pues a otro grupo denominacional. Pero aún así sabemos que el Señor, pues Dios la llama de una o de otra forma. Y bueno, pues vamos a estar orando por su abuelita de nuestro hermano Robert. Dice, bueno, se llama, como ya les había dicho. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? María de los Ángeles. María de los Ángeles. Okay. Sí, pues serían unos de los comentarios, y pues ya ya quizás ya para terminar. Miren, llegó nuestro hermano Satur Lara también.
nos está acompañando. Dice, saludos hermanos, una bendición escucharlos y estar viéndolos. Saludos de Toñita, la hermana. Ok, bueno, pues en verdad Dios les bendiga ricamente. Abrazos y besos a nuestra hermana Toñita, que nos ha recibido muy bien en su hogar cuando vamos. En verdad, Satu, Dios te bendiga ricamente. Sean bendiciones también recibidas, y también de parte nuestra, allá también les mandamos esa lluvia de bendiciones para ustedes. Gracias por estar con nosotros, los estimamos y los amamos, ustedes lo saben, en el Señor. Dios le bendiga, hermanos Satu, qué bueno que nos acompaña. Pues sí, estos serían los últimos comentarios ya en Justin, y pues qué bueno que usted se atrevió a comentar, se atrevió a saludarnos, y para nosotros es una gran bendición también tenerlo con nosotros, y pues que usted nos esté acompañando, y sobre todo pues, de sus puntos de vista, sus preguntas, que aquí estamos aprendiendo unos de otros, y esperemos que esta exposición haya sido de, pues sí, para la honra y la gloria de nuestro Dios, y que haya quedado claro. Serían los comentarios que tenemos hoy. Ok, bueno, pues vamos a orar por la abuelita de nuestro hermano Robert. ¿Qué les parece ahorita que nos están acompañando? Antes de ya despedirnos, ya hicimos la última oración, pero bueno, pues es una oración especial pidiendo por la abuelita de nuestro hermano Roberto. No sabemos qué tan enferma esté o cómo esté, pero Dios sí lo sabe, y sabemos que Él puede sanar, puede restaurar las partes afectadas de nuestro cuerpo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, y bueno, pues de esa forma les decimos Dios los bendiga, y bueno, pues enseguida nos despedimos, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta noche han habido peticiones, y una de ellas, Padre, usted las ha escuchado, y es la oración precisamente por María de los Ángeles. Usted conoce, es la abuelita de nuestro hermano Roberto. Le pedimos, Padre Celestial, que usted sea con él, con ella, que bendiga a la familia, que los ayude, Padre, para que juntos puedan luchar, pero sobre todas las cosas, Señor, ayudar a pedir en oración por esta persona, María de los Ángeles, y sobre todas las cosas, Padre, para que usted sea su médico de cabecera. Pedimos que usted la restaure, que usted la proteja de todo mal, que cada medicamento que ella le pudieran estar administrando, que en todo momento, Padre, usted esté supervisando. Gracias, Padre, por habernos escuchado en esta noche, y suplicamos, Padre Celestial, que usted sea el que cuide, que proteja a todos los hermanos que se encuentran enfermos, que se encuentran delicados. Usted los conoce, sabe sus nombres de cada uno de ellos. Pedimos por todos y cada uno de nuestros hermanos en la familia espiritual. Le pedimos, Padre, que si de alguna manera le hemos ofendido, que nos perdone, porque todas estas cosas las pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Se despide ahora sí su hermano Abel Salinas. Hasta la próxima. Dios les bendiga, hermanos, y pues de igual manera se despide su hermano Eduardo Salinas, y pues que tengan una bonita noche y Dios les bendiga. Y no se le olvide de sonreír. Yo también ya me de paso a despedir, ya la estaba checando, a ver, él dice nuestro hermano, gracias por las respuestas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, y en verdad nos da muchísimo gusto que usted se haya tomado un tiempo para servir al Señor, y recordar que pues tenemos 24 horas que el Señor nos ha dado, y pues una hora que le estemos agradeciendo, le estemos sirviendo al Señor, pues nada nos cuesta, y sobre todo vamos a tener bendiciones todos del Señor. Muchísimas gracias, y se despide un servidor, Iván Salinas, y que Dios lo bendiga y que tenga una hermosa noche. Descanse. Dejamos con 5 minutos de los himnos, que pues para la honra y la gloria de nuestro Dios, cantados a capela de la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga.
peace.